Pero le vamos a dejar la tarea para el verano, porque hemos traído como editorial un tema teórico, pero en criollo, en criollo. Lo vamos a decir en criollo, pero es un tema teórico que sirve para muchas cosas de la militancia política y bueno, y si uno quiere saber también de... Aunque ya no es nuevo, porque esto lo escribimos hace más de 10 años. Bueno. 11 años. Bueno, entonces retomamos. Pero tiene. Bueno, Taylorismo son las formas de producción del siglo XX y principio del XXI, del capitalismo siglo XX y siglo XXI. Taylorismo, sí, estajanovismo, fordismo y toyotismo. El estajanovismo fue un movimiento que apareció en la Unión Soviética en 1935. El 31 de agosto de ese año, el obrero Mikhail Alexei Stajanov sacó 102 toneladas de carbón, mientras que la media era solo de 18 toneladas al día. A partir de allí se originó un movimiento oficial para emular a Stajanov, es decir, el estajanovismo. Sí. El Che Guevara lo calificó de trabajo a destajo simple y llano. Más trabajás, más te pago. Menos trabajás, menos te pago. Ese trabajo a destajo. Que no es más que una de las herramientas del Taylorismo. Taylor era un norteamericano que hizo unos trabajos teóricos que se llamaron el método científico del trabajo, expuestos ampliamente en su obra Principles of Scientific Management, sí, principios científicos de los negocios, o de la conducción de los negocios. Recordemos eso, que es para quienes por ahí no están tan acostumbrados, bueno, va con la revolución industrial, con los métodos de producción, ¿no? Sí, pero esto ya es un siglo después, ya claro, cuando... Pero por eso digo, ahí ya el taylorismo, de alguna manera, es como una primer dinámica de cómo se tiene que llevar adelante el trabajo en la fábrica para que sea más exacto, productivo. El tema de los tiempos muertos, el tema de la utilización de herramientas, bueno, todo eso. Que eran para explotar más al obrero. Claro. Donde se detallaba cómo se lograba sacar más plusvalía. Más explotación, más plusvalía. Este es un término que lo vamos a nombrar en todos los programas, plusvalía, porque es el argumento que tenemos para enfrentar a Milei, porque si no levantamos el concepto de plusvalía no podemos debatir con los tránsfugas de la supuesta libertad. Bien. Sí. Para explotar más al obrero, sacarle más plusvalía. Antes del taylorismo, el obrero era un artesano. Claro. Estaba en el capitalismo, pero ¿por qué? Hacía muchas cosas y el tiempo de trabajo dependía de él. Incluso el tema de poseer sus propias herramientas. Sí. Exacto. Es un poco... Sí, pero bueno. Sí, estaba. Taylor se propuso especializar al obrero, para lo cual se organizaron secciones. Esto fue lo nuevo. Dividió el trabajo en secciones. No que un obrero hacía todo, sino que hacía una parte, en las que se hacía un trabajo específico y en la siguiente sección otro. Antes el obrero hacía todo y bueno, claro, y marcaba un poco el ritmo del trabajo. Luego, esto me viene que interesante, luego estudió los movimientos de los obreros ya especializados, registrándolos entre los que producían más y los que producían menos. Así sistematizó los movimientos de los primeros, los que producían más, y educaron con ellos a los segundos. Es decir, que le enseñaban a los que tardaban más, le digo, no, tenés que, en vez de hacer así, son dos movimientos, tenés que hacer así. Exacto. Bueno, no se ve pero digamos, en vez de hacer 2 pasos, le enseñaban a hacer 1 paso, y así fueron simplificando y copiando del que hacía más. O sea que aumentaron la explotación a partir de la capacidad de los obreros más hábiles. Claro. Además de los capataces, cuya función siempre ha sido hostigar permanentemente al obrero para que trabaje más intensamente, se introdujeron los tomatiempo, a los que los obreros también odiaban. Pero como la planificación no se puede sustraer de la lucha de clases,
ocurren cosas curiosas. En la fábrica que yo trabajé, propulsor, ahora se llama Sidear de Techín, sí. El tomatiempo era Arturo el Gaucho Garín, jefe de los montoneros en la fábrica. Mira. Y tomaba tiempo, pero a favor nuestro. Bueno, bien. Ahí Roca no podía saber por qué era tan lerdo el proceso. El Che escribe que cuando triunfó la revolución en Rusia, en Estados Unidos, 1917, en Estados Unidos y demás países capitalistas avanzados, estaba imponiéndose el taylorismo. El estajonovismo, es decir, una forma de taylorismo, se estableció en la URSS con 20 años de retraso. Agrega el Che que en Cuba tuvieron la ventaja de que cuando triunfó la revolución, el capitalismo más desarrollado había introducido nuevos sistemas de producción como el Fordismo y otros sistemas contables. Acá hay me sale un cachito de lectura, pero hay un problema con la izquierda. La izquierda, una parte de la izquierda no lee al Che. Por definición. No lee al Che, sí, entonces no conoce todas las modernizaciones que hizo el Che para el socialismo. Y otra parte que es guevarista no estudia al Che y no cree que esto sea verdad. Relevante. Creen que esto es capitalismo. Bueno, hay un problema. Hay que discutir. El Che, miren lo que dice el Che sostenía que había que incorporar todo lo que había avanzado el capitalismo. No que hubiera que inventar de nuevo el sistema de administración y la forma de producción. La técnica del capitalismo, tanto para la producción como para la administración, ya estaba desarrollada y solo había que tomarla. Che Guevara puro esto, ¿eh? Es más, él tomaba, creo que ahora lo digo, el sistema de administración de la General Motors. Directamente, claro. Lo que planteaba era que no se sabía, el problema no era de la técnica, lo que no se sabía cuál era la palanca impulsora para movilizar al trabajador en el socialismo. Esa era la preocupación del Che, la palanca impulsora en el socialismo. El capitalismo ya había instalado los métodos fordistas en la época de esta que estamos hablando, claro, a través del cual se le pagaba más al obrero para que consumiera y también estableció la línea de producción. Ya no había secciones por separado, sino que una línea de montaje en la que se movía era la pieza y no el obrero. Y se especializaba en obrero, con lo cual también se podía generalizar, ¿no? Digamos, no había especialización en el... Digamos, no se precisaba, sino que el trabajador se podía hacer una formación general para una función específica. Sí, y bueno, pero de todas maneras el nivel cultural del obrero era necesario. Sí, obvio. Porque esto permitió reducir los costos de producción, sí, utilizar menos obreros que tardaban menos tiempo, vender más barato y hasta el obrero se podía comprar un auto. Eso era, Ford decía que su primer cliente era el propio obrero de la fábrica. Por eso hizo auto barato. Exacto. El Fordismo fue la forma de producción principal de todo el periodo del keynesianismo y del llamado Estado benefactor. Este último hace referencia a la forma político-económica y el Fordismo a la de producción. Estado benefactor y forma de producción, Fordismo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, precisamente, cuando uno ve la forma que tenía Estados Unidos, iba por ahí. Sí. En 1973, cuando surgió la crisis del petróleo, entró en crisis el Fordismo y los capitalistas occidentales pusieron los ojos en Japón. Ese país atrasado había alcanzado a Occidente por medio del látigo y la innovación. Látigo para que el obrero trabajara más. Y la innovación, no como esto todo dice, no saben nada de la innovación, pero como una palabra que se puso de moda hace un tiempo, la innovación consistió en reorganizar lo conocido de otra manera para que resultara más eficiente. Sí. No es, por ejemplo, invención es una cosa, innovación es otra. A los que no saben le llaman
innovación a la invención, claro, porque está de moda la palabra. Exacto, se mezcla. Vayan, y los peronistas, los funcionarios peronistas, ni idea tienen. Bueno, vayan a estudiar, muchachos. En el taylorismo, el capitalista le saca el jugo físico al obrero, físico. Pero el obrero no era partícipe de eso. En el fordismo, el mismo esfuerzo con más rendimiento. El obrero lo único que tenía que hacer era estar bien entrenado, saber leer la pantalla, tener cultura general para poder operar una máquina. Exacto. Pero tampoco participaban. Pero los japoneses aumentaron la explotación del obrero incorporando una novedad, con la que además de la fuerza le sacaron ideas para aumentar la producción por medio de los grupos de calidad total y el justo a tiempo. Con el justo a tiempo eliminaron los almacenes y todo su personal, reduciendo el espacio físico y la inversión. Porque cuando el capitalista sabe que le van a comprar, pone en marcha la producción en la cantidad y en la fecha requerida. Pero lo más importante es que le sacaron al obrero hasta el conocimiento teórico. El obrero aporta, opina, se reúne en democracia obrera, entre comillas, en los grupos de calidad total para reflexionar colectivamente sobre la mejor y más eficiente forma de producir. Pero en la fábrica el que manda es el capital. Es decir, se trata de la democracia de discurso porque los capitalistas presentan la situación como si el obrero participara, como si su opinión valiera para lograr de esa forma que la producción sea mayor y poder sacarle más plusvalía. De hecho, hay una cuestión también en las fábricas japonesas de la lealtad hacia la fábrica. Hay fábricas que tenían por lo menos himno, ¿no?, que se cantaba en algún momento para que se sientan parte, por así decirlo. Exactamente. Espere, que acá me perdí. Tranquilo. Pero bueno, estábamos hablando de eso. Más plusvalía. Preparando este tema, cuando lo escribí, sí, preparando este tema, creo haber visto con claridad otro problema en el que la teoría socialista no avanzó. Me refiero al partido leninista. Ajá. Las corrientes posmodernas afirman que este está superado y que ahora hay nuevas formas de organización que han denominado de construcción horizontal. Esto de hace 10, 15 años atrás. En oposición al verticalismo leninista para negar la organización revolucionaria. Para enriquecer un necesario debate, aportamos la siguiente idea. O sea, vamos a criticar a los posmodernos y vamos a decir una idea leninista moderna a la actualidad. La teoría leninista del partido es de la época anterior al taylorismo, 1902-1903. Taylor escribió el libro en 1911, con obreros educados por un capitalismo atrasado. El mismo Lenin escribió en 1920 que en 1903 había exagerado con lo del partido, pero se justificó diciendo que en ese año no tenían ningún partido. Claro, no había ningún partido, había que ponerle mucho empeño. Después que ya lo tenés, te parece que no es tan importante. El Che dice que no se actualizó la teoría de la transición del capitalismo al socialismo. Nosotros, o sea yo, agregamos que tampoco se actualizó la teoría del partido, porque durante la hegemonía estalinista y en los años que le siguieron, no incorporamos nada de la etapa del taylorismo ni del fordismo, y menos aún del toyotismo. Es necesario preguntarse quién educa al obrero. Lo educa el capitalista. Y en la actualidad, el obrero está educado en el taylorismo, que impone una forma de vinculación de los trabajadores entre sí y de estos con el proceso de producción. ¿Tendrá que ver esto con la forma que tiene que adoptar la organización obrera para la lucha contra el capitalismo? Y me contesto, en los años 70,
cuando trabajaba en Siderar, que era una fábrica moderna, una fábrica siderúrgica moderna, cuando era necesario salir a la lucha, utilizábamos, para ser más efectivos en ella, la misma organización que nos había dado los capitalistas para producir. Claro. Teníamos la escuadra, formada por 10 obreros, al igual que en los ejércitos, que la forman 10 soldados. 3 o 4 escuadras en la fábrica completaban una sección. 3 o 4 3 escuadras del ejército, una sección o pelotón. 3 secciones en la fábrica, un departamento de producción. 3 secciones en el ejército constituyen una compañía. La organización de la fábrica en el Fordismo era la misma organización de un ejército. Cuando en aquellos años se hablaba de la guerrilla fabril, entre comillas, Balbín decía mucho de eso, Ricardo Balbín, que era un dirigente radical. Sí, lo conocemos. En un sentido, era verdad. Los obreros nos organizábamos como un ejército, porque era lo que nos había enseñado la patronal. Hoy la organización de los obreros y los revolucionarios tiene que analizar los métodos utilizados por el taylorismo y las nuevas formas de organización y de vinculación entre los obreros en el proceso de producción. No podemos organizarnos pre-taylorismo, no. 1903. Sería volver como a la edad de piedra, prácticamente. Bueno, pero muchas veces pasa eso. Sí, por supuesto. Bien, bueno, es un tema que en una época se debatió bastante, pero lo debatían más los reformistas, vamos a dejarlo ahí, reformistas, sí, que los revolucionarios. Los revolucionarios estaban mucho percha porque nos habían matado a casi todos.